rindieron el martes, ¿sí? El parcial se hizo, la verdad, se armó con la idea de que fuera más un repaso que un parcial, porque la verdad que las preguntas que se eligieron para el mismo fueron bastante sencillas. Sin embargo, bueno, han habido resultados variados. Yo les comento, la materia no tiene recuperatorios. Por lo tanto, los alumnos que sacaron más de 75% están en condición de promocionar. Los alumnos que sacaron entre 60 y 75% están en condiciones para regularizar. Los que sacaron menos de 60 no les va a alcanzar para regularizar. Sin embargo, el tema es el siguiente. El trabajo que están haciendo en grupos y que tienen que ver el cronograma que está ahí en aula abierta, que de hecho el viernes de la semana que viene, o sea, el martes de la semana que viene van a tener clases conmigo. El viernes de la semana que viene y el martes siguiente van a tener presentaciones de estos trabajos que se los van a tener que enviar por mail a Ariel, y él va a revisar la parte de microeconomía y se va a juntar con los grupos y les va a hacer llegar sus comentarios y las correcciones que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque van a haber 2 clases seguidas, es decir, el viernes sería el viernes 10 y el martes, bueno, no sé qué día sería, tal vez 14, 15, que van a tener para dejar de alguna manera la parte de microeconomía cerrada en los trabajos. Por eso les recomiendo que ya vayan avanzando. El trabajo es obligatorio para cualquier persona que rinda el final, ¿sí? Y para cualquier persona que quiera regularizar o promocionar. Por lo tanto, ya sea que estén en condiciones de promocionar, de regularizar o de quedar libre, si no hacen el trabajo final o no lo presentan o no lo aprueban, entonces no van a poder rendir el día de mañana el final, ¿sí? Entonces, por eso les digo que aunque no hayan aprobado tal vez el primer parcial y estén en condiciones para quedar libre, si ustedes terminan de hacer como grupo el trabajo, bueno, el día de mañana, aunque tengan que rendir como libre, lo van a poder hacer. De lo contrario, el día que se inscriban para rendir como libre, tienen que presentar con 10 días de anticipación un trabajo de las mismas características que lo van a tener que hacer solos, de manera individual, ¿sí? Y una vez que yo lo revise y lo apruebe, recién ahí les voy a dar el ok para que ustedes se puedan inscribir para rendir la materia, ¿sí? Así que por eso les doy este detalle, porque el trabajo es fundamental para cualquiera de los distintos resultados que tengan ustedes. Pero si por algún motivo alguno, no sé, no les fue muy bien en el primer parcial y dice, bueno, voy a quedar libre, no curso más la materia, porque puede ser el caso, les recomiendo que sigan por lo menos haciendo el trabajo, porque de lo contrario, el día que tengan que rendir, van a tener que presentar un trabajo de un tema que yo les voy a dar y lo van a tener que hacer de punta a punta, y seguramente eso les va a llevar como mínimo, probablemente 2 o 3 semanas. Entonces me van a tener que contactar bastante antes de la mesa de examen para poder tener terminado ese trabajo, para tener la autorización de poder rendir como libre. Si no, va a pasar que se van a inscribir como libre y cuando esté el día de la mesa, les voy a decir directamente que no van a poder rendir por no cumplir con los requisitos, ¿sí? ¿Quedó alguna duda con respecto a esto? No, profe. Yo, profe, tengo una duda. Sí. Quería hacer una observación respecto a la corrección del parcial, porque yo saqué 70 en el parcial. Y hay una pregunta que me parecía que estaba media rara, pero bueno, respecto a ese tema, si se podía hablar después, o lo podemos hablar ahora. No, se lo formulás o sea, si querés, mandanos la pregunta o explicanos la pregunta si querés. A ver, me la podés mandar por mail a mí y a Ariel, o en su defecto, no las hacés como consulta, no hay ningún problema, pero no sé a qué te referís con media rara. Hay una parte en la que hablaba de elasticidad, una de las preguntas que hablaba de elasticidad. Sí. Y yo la vi como media capciosa porque hablaba de la elasticidad de la demanda y yo tenía en cuenta que la elasticidad también se da en la oferta. Entonces, como la definición dice solamente de la demanda, ahí me pareció que no sé si estaba bien. O sea, es como para ver si alcanzo los 75 puntos, ¿no?
Sí, a ver, Franco, las preguntas de elasticidad las armó Ariel porque él es el que dio ese tema, ¿no? Sí. Yo te recomiendo que Esther, ¿podrías silenciar tu micrófono, por favor? Que ahí está. Te recomiendo que lo veas con Ariel, le hagas la consulta a él puntual, pero si la consigna te habla de elasticidad de la demanda, obviamente la pregunta está orientada a eso, elasticidad de la demanda, ¿no? Claro, porque decía de elasticidad solo. O sea, decía la elasticidad, no recuerdo bien ya la pregunta, pero decía la elasticidad puntualmente. Y bueno, entonces como yo no entendí si estaba hablando de la oferta y la demanda y solamente la respuesta hablaba de demanda, ahí vi un poco capcioso y dije, bueno, para mí es otra opción. Porque, bueno, o sea, de otra forma la elasticidad, o sea, se puede definir tanto de oferta como demanda. Pero por eso le digo, profe, o sea, no quiero tomarle tiempo ahora, digo, ¿se puede hablar en consulta? Sí, pero directamente velo con Ariel, pero como te digo, fue una de las preguntas que él formuló, por dado que él dio ese tema, y listo, no hay ningún problema, Franco. Listo, profe, gracias. Dale. Bueno, arrancamos, chicos, con la clase de hoy. La clase de hoy es relativamente corta. Profesor, ¿Sí? ¿te puedo hacer primero una pregunta sobre la presentación del proyecto? Sí. No me quedó claro qué es lo que tenemos que presentar el viernes, algo así como un PowerPoint o un informe. No, tienen que hacer todo un trabajo, un Word, en verdad, lo que nos tienen que mandar por mail es un Word en donde ustedes desarrollen toda la parte de microeconomía. O sea, todos los temas que hemos estado dando en microeconomía, ¿sí? Ustedes los tienen que desarrollar en función del tema que ustedes eligieron, ¿sí? Y ahí lo que tienen que ir viendo es eso que les dije. Ustedes tienen que ir segmentando de alguna manera el mercado, es decir, en la parte de microeconomía, me tienen que decir el producto que ustedes eligieron, lo están apuntando a qué sector, cuánta gente estiman, cuál es el mercado, cuánta gente estiman que va a poder consumir eso, porque ustedes después esto lo van a tener que llevar a números. Entonces vos me vas a tener que decir cuántas van a ser las ventas anuales que vos vas a proyectar que vas a tener. Y la única forma de proyectar las ventas es que me digas cuántas personas, a qué parte del mercado vas a llegar y con qué precio. Entonces, vos tenés que determinar más o menos, y de alguna forma que sea más o menos seria, cuál va a ser el precio al que vas a vender tu producto, cuál va a ser la estrategia, si lo vas a vender más caro o más barato que lo que se está vendiendo hoy en el mercado, porque no sé, porque tal vez lo vendes más caro porque te diferencias con algún servicio que otros no dan, o lo vendes más barato porque como sos nuevo en el mercado te estás tratando de introducir y te vas a meter con precio más bajo. Cómo va a ir evolucionando esa venta, porque vos cuando tengas que llevar esto a números, vos vas a tener que hacer una evaluación de proyecto y eso normalmente se hace por lo menos a 5 o 10 años. Entonces voy a tener que ir mostrando año a año cómo va a ir evolucionando esa cantidad que vos vas a vender. O sea, tal vez en un primer año vendes 10.000 unidades, al segundo año tal vez vendes 11.000, al siguiente 15.000. Entonces tenés que ir proyectando ese tipo de cosas. Pero en la parte de micro lo que vos haces es estudiar el mercado básicamente. Y ahí tratás de determinar más o menos cuál es el precio, definir un poco estas características puntuales que hacen de cuánto vas a vender y a qué precio. Después ya en la parte de macroeconomía, ya les dije yo que esto era mucho más general en la parte de macro y una vez que terminamos la parte de macroeconomía, ahí obviamente las variables macroeconómicas que ustedes van a estudiar son variables generales. De hecho, muchos de ustedes van a presentar las mismas variables porque lo que vamos a estar viendo en macroeconomía, ¿qué es? Y bueno, vamos a estar estudiando desempleo, producción, inflación, tipo de cambio, tasa de interés, es decir, todas variables macroeconómicas que son generales para todos ustedes, y después al final la evaluación del proyecto. Pero la parte de micro es fundamental porque ahí es donde ustedes tienen que ver cuáles van a ser los costos de ustedes. ¿Sí? Ustedes tienen que evaluar cuál es el costo de los factores productivos que ustedes van a tener, mano de obra, no sé, las materias primas que ustedes necesiten,
y en función de eso ver cómo van a formar el precio. Si el precio lo van a formar en función de costo, lo van a formar en función de lo que se paga en el mercado, ¿sí? Evaluar qué tipo de producto es el que están vendiendo y en qué tipo de mercado. Si es un mercado de competencia perfecta, en donde el precio ya está dado, o es un mercado de competencia imperfecta, en donde obviamente ustedes pueden poner un precio más alto o un precio más bajo en función de cómo ustedes quieran diferenciar su producto. Entonces esa es la parte de microeconomía, es la que más le va a más tiempo, más dedicación les va a llevar, porque ustedes elegir un tema es muy sencillo. El tema es que cuando empezás a buscar la información y empezás a ver y te tenés que ir hacia atrás, a decir, bueno, ¿y cuánto te cuesta esa batería de litio que vos querés vender? Y tenés que ver cómo se hace una batería de litio. Yo no te voy a pedir que me expliques todo el proceso productivo, pero vos me vas a tener que decir, y para hacer una batería de litio necesito, no sé, 1 kilo de hidróxido de litio, necesito aparte esto, y los precios, y esto se consigue acá en Argentina, esto se trae de afuera, esto cuesta $1.000 la tonelada, esto cuesta, ¿se entiende? Y vas a tener que de esa forma decir, bueno, el costo de una batería de litio es de, voy a decir cualquier tontera, pues no tengo ni 20.000 pesos, y resulta ser que en el mercado se vende por 50.000. Bueno, o sea, ustedes tienen que tener esa noción, o sea, ustedes tienen que hacer de cuenta que esto lo van a llevar adelante en la vida real. Entonces necesitan nutrirse de la información para poder ver si esto va a ser rentable o no va a ser rentable. Recuerden que la evaluación del proyecto es tan buena cuando ustedes llegan a la conclusión de que esto vale la pena llevarlo adelante y va a ser rentable, o puede ser tan mala, o puede ser también tan buena, de decir, voy a perder plata con este proyecto, no lo hago. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque se ahorran de embarcarse en un proyecto que el día de mañana el resultado va a ser pérdida de plata. Entonces, hacer la evaluación del proyecto te permite eso, ahorrarte el problema de tirarte a la pileta sin ningún tipo de conocimiento, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, creo que sí. Lo que pasa es que hasta que no se pongan con el trabajo, no les van a salir las dudas, y hasta que no salgan esas dudas, van a estar boyando en la nada, no sé si me entienden. Yo no sé cuántos de ustedes ya empezaron con el trabajo, pero desde la primera clase que les comentamos del trabajo, tenían que formar los grupos y seleccionar un tema. Pasó casi un mes, no les voy a decir un mes, pero 2 semanas, recién recibimos los primeros 2 temas. Después pasó un tiempo, aparecieron los otros temas, pero se va perdiendo tiempo, ¿me entienden? Porque ustedes no podrían haber estado recabando información, viendo cómo se podía, cuáles eran los factores productivos, es decir, qué necesitabas para producir tal cosa, precios, e ir más o menos avanzando en esto. Lo que les va a pasar es que si no avanzan con esto, ustedes tienen ahora una semana para empezar a hacer estas presentaciones, o sea, ya no les queda mucho tiempo. Y bueno, tampoco ahora van a estar mucho ya tiempo de, si no les gusta el tema, querer cambiar el proyecto. Es decir, no quiero hacer baterías de litio y ahora quiero hacer, no sé, otra cosa. ¿Sí? Bueno, gracias, profesor. No, de nada. Bueno, hoy arrancamos un poco con macroeconomía. La presentación es relativamente corta. ¿Por qué? Porque es una introducción lo que vamos a ver hoy a la macroeconomía. El martes que viene yo voy a arrancar con demanda agregada. Todos los temas que vamos a ver en macroeconomía, y sobre todo puntualmente los que yo voy a estar dictando, son de los más, no voy a decir que son complicados de entender, porque la macroeconomía para ustedes va a ser mucho más, yo creo, más participativa que la microeconomía, porque todos conocemos algo de macroeconomía. Lo que pasa es que muchas veces carecen de ciertos fundamentos para tratar de explicar ciertas cosas. A ver, si yo a ustedes, ¿cuántas veces se han puesto, ahora sí les pido prendan los micrófonos, pero cuántas veces se han puesto ustedes a debatir con algún amigo, con algún compañero cuando se juntan a comer un asado? Y supónganse que hay épocas de elecciones y están cerca de tener que votar por gobernador, por presidente, por lo que sea, y uno de ustedes dice, sí, porque yo voy a votar a este, y el otro dice, no, yo voy a votar a este otro, y siempre como que está esta imposición de que uno se quiere imponer al otro y quiere mostrar por qué, no sé, votar a este es mejor que votar al otro, y el otro trata de defender de que Menem era mejor que De la Rúa, el otro que De la Rúa era mejor que Macri, que el otro que Macri era mejor que Cristina, que el otro, bueno. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezan
no, bueno, porque la pobreza, porque la producción, porque el dólar, porque esto, y empiezan a hablar de un montón de variables macroeconómicas, pero la verdad es, ¿qué entienden de eso? ¿Se entiende? Es decir, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden de inflación? ¿Qué me pueden decir? Si yo les digo a ustedes, ¿qué entienden de producción? ¿O qué entienden de emisión monetaria? ¿Qué entienden de la función que cumple el Banco Central en una economía? ¿Alguno de ustedes está más o menos capacitado como para decirme, profe, más o menos creo que tal cosa? No, yo no, profe, la verdad. Bueno, obviamente ustedes tienen una formación o van a hacer una formación petrolera que por ahí algunos temas de economía por ahí son un poco más ajenos a lo que ustedes han venido estudiando en estos años, pero entiendan que ustedes el día de mañana van a ser como cualquiera, industrial, petrolero, civil o no importa la carrera que sigan, van a vivir dentro de un país y se van a regir por reglas o normativas macroeconómicas. Y el tipo de cambio va a ser el mismo para vos que para mí. No importa si vos sos petrolero o industrial. Y el día de mañana la tasa de interés va a ser la misma para vos que para mí. Y así miles de variables macroeconómicas que vamos a tratar de ir estudiando. Entonces, por eso es importante que ustedes se lleven estos conceptos y por eso yo creo que esta materia es importante para los petroleros porque ustedes no van a tener probablemente en cuarto o quinto año materias como finanzas, como investigación operativa, como otras cosas que por ahí son más orientadas a los ingenieros industriales, pero sí tienen que tener una noción macroeconómica porque ustedes van a interactuar en una macroeconomía y tienen que entender mínimamente cómo se mueven o cuáles son las reglas de juego y por qué se prevé el día de mañana que el tipo de cambio pueda subir, que pueda bajar. Porque, a ver, todos ustedes, ¿para qué estudian hoy por hoy ingeniería en petróleo? Aparte de que les guste o que sientan cierta fascinación por el mundo petrolero, pero ¿por qué estudian puntualmente? Para poder vivir del tiempo. Para ganar plata, es decir, o sea, porque seamos realistas, si yo pudiera ganar plata trabajando, no sé, desde mi casa, sin moverme, manejando mis tiempos, decidiendo yo, y seguramente, y pudiendo ir a jugar al fútbol día por medio, y seguramente trataría de agarrar ese trabajo, porque la realidad es que el día de mañana todos vamos a tratar de trabajar en un lugar que nos haga feliz. Y esta es una enseñanza que les doy. Si ustedes no están a gusto el día de mañana en una empresa en donde estén trabajando, no demoren demasiado la decisión de buscar otra alternativa de cambiarse, ¿sí? Y les explico por qué, pues no hay nada peor en la vida que ir y trabajar 8 o 10 horas en una empresa en la cual padeces, la pasas mal, ¿sí? O sea, pasan ustedes más tiempo en una empresa que la que pasan en su propia casa, entonces no hay nada peor que trabajar en un ambiente de trabajo malo, en donde no se sientan valorados, no les guste, etc. A veces uno lo hace por necesidad, qué sé yo, tengo 2 o 3 hijos, tengo que pagar las cuentas de la casa y por ahí no te gusta donde estás trabajando y resistís un poco más porque sabés, pero vayan tirando líneas, vayan buscando otra alternativa, pues no hay nada peor que dedicarse a algo que los haga miserables, ¿se entiende? O sea, que los haga miserables como personas, es decir, que se sientan mal, digamos, trabajando en un lugar, ¿no? Bien, entonces, conclusión. El día de mañana ustedes trabajan para ganar algo de dinero y poder mantener su familia o hacer lo que quieran que a ustedes les guste, viajar, darse los gustos que quieran o vivir. Ahora, el día de mañana, si ustedes hacen mucho esfuerzo para ganar plata, también van a hacer mucho esfuerzo para conservarla. Si ustedes ganan dinero, muchos pesos, suponete que, no sé, que cualquiera de ustedes gana todos los meses 500.000 pesos en lo que trabajan. ¿Qué es lo primero que harían si hoy cobras 500.000 pesos y no sabes qué hacer con la plata? Suponete que no. ¿Qué es lo primero que harías? Invertir dólares. Bueno, esa es una opción. Bueno, el Bitcoin no sabes si se evalúa o no, porque un mes sube, el otro mes baja, o sea, es medio una inversión de riesgo el tema del Bitcoin, ¿no? El caso del dólar es mucho más estable y si vos vas y te compras dólares y compras, no sé, 2.000, 3.000, 5.000, los dólares que puedas, vos sabés que los tenés en dólares. Si después el tipo de cambio explota, porque hoy el tipo de cambio, vamos a hablar del oficial, está a 103 pesos. Suponete que después de las elecciones, porque ahora lo van a mantener así hasta que terminen las elecciones en noviembre, pero después de las elecciones ese tipo de cambio se va a escapar
y va a subir probablemente a 120, 130, como si nada. Y si no es un poco más. Entonces, si vos tenés los dólares compraditos y guardados, bueno, vos vas a poder hacer que esos dólares el día de mañana te rindan esos 20 o 30 pesos más. ¿Se entiende? Si vos te dejaste esa plata en pesos, dentro de un par de meses, cuando vengan las elecciones, vas a haber perdido poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque vas a poder comprar mucho menos dólares de lo que podías comprar hoy dentro de 3 meses. ¿Se entiende eso? ¿Les queda claro ese concepto? Sí, pero... Es decir, si hoy, estamos hablando del dólar oficial, no me he metido en el dólar blue ni ninguna cosa por el estilo. Vamos a suponer que ustedes pueden ir al banco, comprar dólares oficiales. Vamos a hacerlo más redondo, el tipo de cambio está en 100. Ustedes tienen 500.000 pesos, pueden comprar 5.000 dólares. Hoy podés comprar 5.000 dólares. Ahora, en noviembre, si el tipo de cambio sube, y vamos a dar un ejemplo cualquiera, se va a 120 o 125, ¿sí? Entonces no vas a poder comprar 5.000 dólares si te guardas la plata en pesos. Vas a terminar comprando 4.000 dólares o 3.700 o lo que sea. ¿Por qué? Porque el aumento del tipo de cambio hace que el peso se desvalorice con respecto al dólar. Entonces, obviamente, lo que vas a hacer es comprar menor cantidad. Por eso es que si vos hoy tenés pesos, por eso es que nadie, o la mayoría de las personas que tienen algo de pesos en Argentina y no saben qué hacer, la mayoría los pone en algo, o los pone en un plazo fijo, o los pone a comprarse unos dólares, o los pone en lo que sea. ¿Por qué? Porque tratan de resguardarse, ¿se entiende? Porque tener el dinero, los pesos en la mano, en la medida que pasa el tiempo, pierdo poder adquisitivo, cada vez compro menos. ¿Entienden ese concepto? Sí. Bien. Bueno, entonces, por lo tanto, las variables macroeconómicas, como el tipo de cambio, va a ser interesante que ustedes entiendan cómo funciona y cuáles son las cosas que lo alteran, cuáles son las cosas que hacen que de repente el tipo de cambio pueda subir en un país o pueda bajar. Porque si mañana ustedes tienen plata, ya sea que la tengan en pesos o la tengan en dólares, si ustedes pueden anticiparse a qué es lo que va a pasar con el dólar, ustedes pueden hacer una mejor inversión y hacer que su plata les rinda más, ¿sí? Entonces, esto es un poco lo que vamos a estar trabajando a lo largo de la macroeconomía. Les recomiendo tratar en lo posible de estar en la mayor cantidad de clases porque son temas que por ahí leerlos del libro son un poco más complicados de entender. Algunos conceptos introductorios, porque hoy vamos a solamente hacer una introducción a la macroeconomía, y es que es una rama de la economía que se ocupa de estudiar los problemas globales que enfrenta la sociedad para lograr que los mercados operen adecuadamente, ¿sí? O sea, ahora nos olvidamos de la microeconomía, en donde hablábamos puntualmente de una empresa, decíamos, el que fabrica tomate, el que fabrica aceite de oliva, el que fabrica petróleo, el que... No, o sea, ahora no. Ahora hablamos de la economía en su conjunto. Todas aquellas empresas que fabrican o producen bienes y servicios están dentro de la macroeconomía. Después vamos a ver cómo aparte se agrega el Estado, se agregan las importaciones, las exportaciones, y entonces la macroeconomía se empieza a volver un poco más compleja, ¿sí? Entonces, ¿por qué se estudia el comportamiento agregado de una economía? Porque la palabra agregado es puntualmente, cuando se habla de demanda agregada o de oferta agregada, se habla de la demanda de todos los bienes y servicios de la economía. O sea, la palabra agregado quiere decir que estoy hablando de todos los bienes y servicios de la economía, ¿sí? Y tanto para la demanda agregada como para la oferta. Y lo que se busca es observar esas tendencias globales de la economía, no solo determinadas por empresas comerciales, trabajadores o regiones de la economía. Es decir, ahora no solo vamos a estudiar una región o un par de empresas o algunos trabajadores, vamos a ver todo en su conjunto. La finalidad de estudiar el agregado radica en la importancia de la especialización en la sociedad. Dice, es la responsable del progreso económico sostenido de la sociedad. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes evalúan el agregado, lo que están viendo es la tendencia, es hacia dónde se mueve, por ejemplo, una economía. Tal vez una economía puede presentar de un año a otro un crecimiento económico. ¿Cómo se mide el crecimiento económico de un país? A ver si alguno lo sabe. Con el PBI. Por ejemplo, el PBI es uno de los indicadores. ¿El PBI o el PBN? Entonces, si de un año a otro el PBI aumenta, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Queda claro eso? Si yo tengo este año da el PBI un determinado valor, al año siguiente el PBI aumenta un 5%, ¿qué me está diciendo?
macroeconómicamente el país está mejor, pero no sé bien cómo. Bueno, supuestamente, y digo supuestamente, lo que me está diciendo es que hubo un crecimiento del 5% de un año al otro, ¿sí? ¿Se entiende? Si el PBI de este año es un monto y el del año siguiente, al año siguiente obtengo un 5% más, quiere decir que estoy creciendo 5% desde el punto de vista económico. Pero ¿qué pasa? Esto tiene sentido si lo que evaluamos es el PBI real o el PBI nominal. ¿Qué quiere decir el PBI real o PBI nominal? Quiere decir que está medido en función de la cantidad de producción y no en la cantidad del valor de producción. ¿Qué quiere decir? A ver, el PBI puede ser un monto, ¿sí? Normalmente es un monto. Puede ser 150.000 millones de pesos. Bien, al año siguiente tenemos, en vez de 150.000 millones, tenemos 160.000 millones de pesos. Entonces uno puede pensar, uy, la economía creció de un año al otro. Pero la realidad es que el PBI no es otra cosa que la sumatoria de precios y cantidades de todos los bienes y servicios que se comercializan en la economía en un año determinado. Entonces, si es un producto de muchos precios y muchas cantidades, lo que hay que entender es por qué creció el PBI. ¿Creció porque aumentaron los precios o creció porque aumentaron las cantidades que se produjeron? O ambas cosas. Entonces, el crecimiento se maneja a través del PBI real. ¿Qué quiere decir el PBI real? Que me está midiendo el crecimiento en función de los bienes y servicios, ¿sí? Ahora, si yo lo miro a través del punto de vista nominal, lo único que estoy viendo es el monto, es los pesos. Y si de un año a otro el PBI crece como consecuencia de que los precios subieron, en verdad, probablemente lo que ocurrió es que en vez de haber un crecimiento económico, hubo un decrecimiento económico. Tal vez ahora se fabrican menos bienes y servicios que lo que se fabricaba el año pasado, pero a un precio más alto, lo cual hace que el PBI aumente. Por eso es importante entender, cuando ustedes escuchan en la tele y hay un economista hablando y dice, el PBI mejoró, y siempre meten la política en el medio y ahí nomás empiezan, porque con Macri, porque con Cristina, porque con quien sea, y empiezan que el PBI mejoró, aumentó. Ustedes tienen que tener el conocimiento de que estos tipos están hablando del PBI en términos nominales. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen mucha inflación, los precios, ¿qué ocurre cuando hay mucha inflación en un país con los precios? Van a subir. Van a subir. Entonces puede pasar que el PBI de un año al año siguiente suba, pero no suba porque se fabriquen más bienes y servicios en el país, sino porque ahora los bienes y servicios salen más caros. ¿Se entiende? Entonces, ese aumento del PBI es una mentira. En términos nominales aumentó el PBI, pero en términos reales cayó. Y el término real del PBI es lo que a mí me muestra cómo evolucionan la fabricación o la cantidad de bienes y servicios que se comercializaron en la economía. ¿Se entiende? Porque es como trabajar comparando dos PBI, pero a un mismo nivel de precios. Entonces, si aumenta o disminuye, es por la variación de las cantidades y no por el precio. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que empezar ahora a darse cuenta, a la medida que estudien macroeconomía, cuando escuchan en la tele los economistas o los políticos o cualquier persona que hable de esto. Tienen que entender que no es lo mismo hablar de PBI que hablar de PBI real. Pero claro, muchas de las cosas que ustedes van a escuchar en la tele están buscando votos, entonces hablan en términos muy generales y no entran en estos detalles, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta hacia dónde va. Entonces, la finalidad del agregado es eso, radica en ver hacia dónde va, cuál es el progreso que tiene un país desde lo económico. Puede ser que haya un progreso porque estemos produciendo mayor cantidad de bienes y servicios, o normalmente puede haber un decrecimiento, que quiere decir que se producen menos bienes y servicios en una economía, ¿sí? Bien, y dada la complejidad, el macroeconomista busca simplificar los problemas. ¿Qué quiere decir? Que normalmente en la macroeconomía se utilizan ciertos modelos económicos que son muy sencillos, ¿sí? Y que no hay un polinomio matemático con miles de fórmulas y miles de ajustes. No. De hecho, existen modelos macroeconómicos, ¿sí? Pero son mucho más sencillos y son mucho más en función de la lógica y de entender por dónde va la macroeconomía o cuál es el sentido y por qué nosotros esperamos que aumenten los sueldos o por qué esperamos que la producción aumente o que bajen los precios o que
no sé, qué sé yo, o que el tipo de interés o la tasa de interés baje, o que el Banco Central salga a meterse en el mercado a comprar dólares o a meter dólares al mercado. O sea, estos comportamientos los podemos empezar a prever, ¿sí? Pero para eso necesitamos entender todas estas variables macroeconómicas que vamos a estar estudiando a lo largo de este cursado. Bueno, múltiples temas que se van a abordar a lo largo de toda la macroeconomía, ¿no? El endeudamiento, o sea, en definitiva, un macroeconomista estudia muchos de estos temas y hay muchos más. El endeudamiento del Estado, la evolución de la tasa de desempleo de la economía y las medidas que pueden llevarse adelante para aumentar el crecimiento económico y el empleo. Ustedes entiendan que si hay crecimiento económico, normalmente hay mayor empleo o menor desempleo. Es decir, si las empresas fabrican más bienes y servicios de un año al otro, lo más probable es que para fabricar esos bienes y servicios necesiten contratar más gente y por lo tanto el empleo mejore o el desempleo disminuya. Pasa todo lo contrario cuando entramos en algún bache de recesión, ¿sí? O de depresión. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que pasa que la economía se enfría o entonces cuando se enfría quiere decir que hay menos consumo y cuando hay menos consumo entonces se consumen menos bienes y servicios, las empresas fabrican menos bienes y servicios y por lo tanto muy probablemente despidan gente por la baja de producción que va a haber, ¿sí? Entonces aumenta el desempleo y cae el empleo, ¿sí? Después, la evolución del PBN real y PBI per cápita. ¿Por qué les pongo PBN real? Porque el PBN real es lo que hablamos recién, es lo que le va a indicar si existe un crecimiento en términos reales, es decir, en términos de bienes y servicios y no un crecimiento en términos monetarios. O sea, en términos monetarios, como les digo, puede ser que haya un crecimiento del PBN o del PBI simplemente por el hecho de que los precios aumentaron y no porque la cantidad producida lo haya hecho. El PBI per cápita, o la producción por habitante sería, es un indicador súper importante porque ¿para qué creen que ¿para qué me serviría a mí conocer cuál es el PBI per cápita de un país? ¿Qué creen ustedes? ¿El consumo de la población o nada que ver? No. ¿Sabes cómo está la condición de cada persona? La economía. A ver, alguien dijo comparar. Yo, Sí, ¿para qué? para poder compararlo con otros países. Claro, eso es fundamental. Miren, el PBI per cápita normalmente se tiene que poner una moneda internacional, pongamos que sea por dólares. El PBI per cápita de la Argentina en estos momentos está rondando, si mal no recuerdo, entre los 9.000 o 10.000 dólares por persona por año, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que una persona a lo largo de un año más o menos está ganando 10.000 dólares. Ahora, esos 10.000 dólares lo tienen que transformar, o sea, esto siempre, como son indicadores oficiales, lo tienen que transformar el tipo de cambio oficial, ¿no? No lo multipliquen por lo que vale el dólar en el mercado paralelo, ¿no? Entonces quieren decir así, a grosso modo, que estaríamos más o menos como que una persona estaría más o menos ganando algo así como 1 millón de pesos al año, ¿sí? Es decir, estaríamos en 82.000 pesos por mes, aproximadamente, ¿sí? Ese es el PIB per cápita que hoy hay en la economía. Años atrás, Argentina tenía un valor mucho más alto y, por ejemplo, inclusive era mucho más alto que el de Chile. Ahora, por ejemplo, Chile tiene un PIB per cápita más alto que Argentina. Obviamente que el PIB per cápita puede variar por dos motivos, o porque el PBI de un país aumente o disminuya, o porque la cantidad de habitantes de un país aumenta o disminuya, ¿no? Es decir, si un país es pobre, como podría llegarse a pensar en la Argentina, podría, digamos, levantar su PIB per cápita, no sé, si cayera un meteorito y matara, no sé, la mitad de la población, por dar un ejemplo, o podría levantar su PIB per cápita, obviamente aumentando la producción y aumentando el PBI, ¿sí? Y manteniendo la cantidad de habitantes constante, ¿no? Entonces el PIB per cápita sirve para eso, para comparar. Cuando ustedes vayan a comparar el PIB per cápita Argentina con el de Chile, bueno, van a ver que está más o menos ahí, el de Chile inclusive es más alto. Y cuando lo vayan a comparar con el de Japón o el de Suecia o el de Noruega, van a ver que esos PBI son altísimos, ¿sí? O por ejemplo con el de Islandia. ¿Por qué? Porque tienen una buena cantidad de producción, pero a la vez tienen poca cantidad de habitantes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tienen PBI muy alto. Y el PBI, de alguna manera, está muy vinculado
¿Con qué? Con el grado de desarrollo de un país y también con la riqueza que ese país tiene. Van a ver que los países del primer mundo suelen ser los que tienen PBI per cápita más alto y mientras más pobre es el país, el PBI per cápita es mucho más bajo, ¿sí? Bien, otro de los temas que se van a abordar son las políticas fiscales y monetarias que impactarán sobre la demanda agregada en el permanente ajuste de diferentes variables macroeconómicas. ¿Y por qué es esto, en el permanente ajuste? Porque las variables macroeconómicas están permanentemente siendo ajustadas, ¿sí? Vamos a entender de alguna manera que son los contextos de corto plazo y de largo plazo en la macroeconomía. Es decir, ¿se acuerdan que en la microeconomía, cuando hablábamos de corto plazo y largo plazo, decíamos que los factores o aquellos costos los costos fijos se podían variabilizar en el largo plazo, no en el corto plazo? Bueno, acá en la macroeconomía ese concepto de largo plazo y corto plazo no tiene mucho sentido. Acá en el corto plazo normalmente son periodos de tiempo relativamente cortitos y el largo plazo es hacia donde apunta la tendencia. ¿Qué les quiero decir con eso? Ya se los voy a mostrar con un ejemplo cuando veamos enseguida lo que es un ciclo económico. Pero digamos, las políticas fiscales, que son las políticas que lleva adelante el Estado, y las políticas monetarias, que son aquellas políticas que normalmente lleva adelante el Banco Central de la República Argentina, normalmente impactan sobre la demanda agregada. Y ya vamos a ver qué es lo que ocasiona eso, ¿sí? Es decir, ¿qué serían las políticas fiscales? ¿Qué creen ustedes? Políticas que lleva adelante el Estado. ¿Qué creen ustedes que pueden ser? Miren, hay los impuestos, puede ser, profe, ¿no? Claro, tal cual. Los impuestos, ¿sí? Si aumentan los impuestos o si disminuyen los impuestos, eso va a impactar en la demanda de bienes y servicios, la demanda agregada de la economía. A ver, si de repente el Estado baja el nivel de impuestos, ¿qué creen que va a pasar con la demanda de bienes y servicios? ¿Va a aumentar o disminuir? Aumenta. Y lógico. ¿Por qué? Porque quiere decir que ahora la gente tiene más plata en su bolsillo para gastar. ¿Por qué? Porque hay menos plata que se le va en impuestos. Ahora, si los impuestos aumentan, lo que va a pasar con la demanda agregada es que va a caer. Ahora, también dentro de eso, aparte de los impuestos, el Estado, ¿qué otra cosa hace también? Gasta, tiene gastos. No solo saquen el gasto de sueldos del personal estatal, sáquenlo, pero también gasta en el sentido de que, y cuando hace una ruta, ¿sí? Tiene que contratar una empresa, contratar el servicio para que le hagan toda la pavimentación, cuando hace un puerto, cuando hace un túnel, cuando hace una plaza, cuando compra insumos médicos para los hospitales, cuando de repente compra bancos para una escuela o cuando construye 150.000 casas para generar distintos barrios, lo que sea, el Estado está gastando plata y por lo tanto si gasta, quiere decir que en verdad ¿qué es lo que está demandando? Bienes y servicios. Que los provee ¿quién? Cualquier empresa, ¿se entiende? Entonces el Estado también forma parte de ese componente de la demanda agregada, así como la economía doméstica o los hogares demandan bienes y servicios, el Estado también demanda bienes y servicios. Y las empresas también lo hacen, lo que pasa es que normalmente los bienes y servicios que demandan las empresas están vinculados con algo que ya vamos a ver, que son bienes de capitales y están muy vinculados a la inversión, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, políticas fiscales vienen por el lado del Estado. Tocan los impuestos, o gasta más dinero, o demanda más bienes y servicios, o demanda menos bienes y servicios. Y políticas monetarias está muy vinculado a todo lo que hace el Banco Central de la República Argentina, que cuando veamos mercado monetario lo van a entender con mayor facilidad, pero ahí van a ver y vamos a tratar de ver qué es la oferta monetaria, la demanda monetaria, y vamos a tratar de entender por qué existe inflación y por qué la emisión de moneda, ¿sí?, genera inflación, ¿sí? Eso es lo que vamos a tratar también de explicarles. Porque hasta ahora, yo les aseguro que muchos de ustedes escucharon en sus casas que si el Banco Central le da la maquinita, díganme si alguna vez no escucharon esa frase, le da la maquinita, o si no le aflojan a la maquinita, la inflación no va a bajar. ¿Alguna vez escucharon esa frase? Sí. Bueno, ¿y alguno entiende por qué es así? Entonces, ¿no es algo relacionado con que hay más dinero circulando que el que había antes? Sí, obviamente que si le dan a la maquinita va a haber más dinero circulando, ¿no? Pero el problema es, ¿y qué hace? ¿Y cuál es el problema que haya más dinero circulando? ¿Por qué eso generaría inflación? Que van a comprar más cosas y tienen que los precios, ¿o no? La moneda o alimentos también.
Me gustó eso que... ¿Se devalúa la moneda? No, pero ¿por qué se evalúa la moneda? Y porque que fabriquemos billetes no quiere decir que va a crecer la riqueza en el país. No. Vos podés darle a la maquinita por muchos motivos. Vos, por ejemplo, le das a la maquinita y vos podés inclusive tener el respaldo en dólares. Acuérdense que la devaluación o la depreciación de una moneda, es decir, si el tipo de cambio sube o si el tipo de cambio baja, va a depender de una relación entre la cantidad de pesos y la cantidad de dólares que yo tengo en una economía. Yo puedo darle a la maquinita para fabricar, no sé, 100 pesos y al mismo tiempo agregar en el Tesoro o en el Banco Central $1. Entonces yo esos 100 pesos que acabo de fabricar los tengo respaldados con $1. Y por lo tanto no se va a modificar el tipo de cambio, no va ni a subir ni a bajar, ¿se entiende? Ahora, si a mí me entran dólares por exportaciones, la Argentina exporta carne, entran dólares, los dólares no van a parar a las empresas, los dólares van a parar al Banco Central y el Banco Central le entrega a las empresas pesos. Entonces, si el Banco Central no tiene pesos y le da la maquinita para crear esos pesos, en verdad el tipo de cambio no va a cambiar porque esos pesos que se fabrican están respaldados por los dólares que entraron. ¿Les queda claro ese concepto? Por lo tanto, la relación, el cociente entre la cantidad de pesos que hay en la economía versus la cantidad de dólares que respaldan esos pesos en el Banco Central está siendo constante. Si hoy yo tengo una relación 100-1 y de repente meto 100 pesos, o sea, meto 100 pesos a circular en la economía, pero también aumento en $1 las reservas que tengo en el Banco Central, ¿va a alterarse el tipo de cambio? No. No. Entonces, el hecho de que yo le dé a la maquinita no siempre, pero sí puede existir, pero no tiene por qué generarme una devaluación de la moneda. Si yo le meto a la maquinita y al mismo tiempo estoy respaldando la emisión con dólares en el Banco Central, el tipo de cambio no se va a alterar. Pero eso no quiere decir que no se va a alterar la inflación. Y esas son las cosas que vamos a ir viendo y que van a empezar a entender cuando empecemos a ver mercado monetario. Pero por eso les digo, es importante tratar de no perderse las clases porque después cuesta entender estos conceptos cuando sobre todo los tienen que leer del libro. Luego, la importancia del tipo de cambio en los diferentes contextos por los que puede transitar una economía, inflación y así, etcétera, etcétera, etcétera. Tasa de interés, hay un montón de otras variables macroeconómicas que no las puedo colocar todas acá, pero son más o menos lo que vamos a ir evaluando. Bien, ahora, herramientas que utiliza la macroeconomía para el estudio de la economía en sí, ¿no? Son básicamente los modelos teóricos. Ya vamos a ver algunos supuestos cuando empecemos a ver, de hecho, cuando ya arranquemos la clase que viene con demanda agregada, vamos a empezar a estudiar ciertos supuestos que vamos a ir tomando. Vamos a estudiar básicamente 3 mercados, el mercado de factores, el de bienes y el monetario, y vamos a ver cómo estos mercados se relacionan entre sí. Es decir, variaciones que ocurran en el mercado de factores van a impactar al mercado de bienes y servicios. Variaciones que se generen en el mercado monetario van a afectar o van a generar variaciones en el mercado de bienes y servicios. Inclusive las variaciones que se generan en el mercado de bienes y servicios van a afectar también al mercado de factores y al mercado monetario. Entonces, permanentemente hay una relación entre mercados en sí. Y bueno, vamos a tratar de entender estas relaciones y por qué existen. También vamos a estudiar distintas variables endógenas, por ejemplo, la renta, la tasa de interés, el salario real. Son variables endógenas porque las mismas son dadas acá internamente, digamos, ¿no? Varían según lo que ocurre dentro del país, por darles un ejemplo, ¿no? En cambio, las variables exógenas, que pueden ser millones, ¿sí?, impactan a lo que ocurre en la Argentina, pero digamos como que no tenemos control. Por darles un ejemplo, explota Wall Street por cualquier cosa, o se desata una guerra mundial entre Afganistán y Estados Unidos. Bueno, lo más probable es que en todo escenario de guerra, ¿qué creen que pasa normalmente con el precio del petróleo cuando ocurren las guerras? ¿Sube o baja? Sube. Sí, pero díganlo convencido, sube porque cuando empieza una guerra, el petróleo pasa a ser ¿qué? Un elemento o un factor fundamental y estratégico. O
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre normalmente? Cualquier escenario de guerra, y ustedes pueden seguir la evolución del precio del petróleo, y pueden ver que cuando pasó la Primera Guerra Mundial, cuando pasó la Segunda Guerra Mundial, cuando pasó la Guerra del Golfo de México, cuando pasó las distintas guerras por las que pasó el mundo, a lo largo de los años van a ver que en los momentos de guerra el precio del petróleo se dispara, se va a las nubes. Después, cuando pasa, se tranquiliza, vuelve a estabilizarse. Después puede darse otros momentos en donde pasa lo contrario, el precio del petróleo cae, digamos, ¿no? Pero siempre en los escenarios de guerra el precio del petróleo sube. Bueno, si de repente Estados Unidos bombardea Afganistán y se suma a Inglaterra y se suma a Japón y se suma a Rusia y empieza a haber todo un lío bárbaro, lo más probable es que el precio del petróleo se dispare y como consecuencia del precio del petróleo se dispare, van a cambiar muchas condiciones dentro de la Argentina, condicionadas por el precio del petróleo. Entonces, esa es una variable exógena que no se maneja en la Argentina, pero que va a impactar directamente en un montón de otras variables dentro del país. Y así, muchas otras cosas. Por ejemplo, si Estados Unidos modifica la tasa de interés, va a tener repercusión en la Argentina. ¿Cómo? También lo vamos a ver. Pero, o sea, hay muchas variables exógenas. Acuérdense que las economías grandes y las economías que están, digamos, que tienen sus cuentas muy bien equilibradas, normalmente cuando ocurre una catástrofe de estas a nivel mundial, que cada tanto aparecen, normalmente esas economías tiemblan, pero hasta ahí no más. En cambio, las economías débiles, como puede ser el caso de la Argentina o el caso de cualquier país tercermundista, cuando ocurre una catástrofe o una catástrofe, digamos, a nivel mundial, normalmente lo que los países de primer mundo sienten como un pequeño temblor, nosotros lo sentimos como un tsunami o como un terremoto grado 8, ¿se entiende? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque nuestras cuentas los países de primer mundo tienen las cuentas mucho más cuidadas y mucho más equilibradas que las que tienen normalmente los países tercermundistas. Entonces, un resfrío, por eso dicen que cuando Estados Unidos se resfría, nosotros acá parece que tuviéramos neumonía, ¿no? Bien, otro tema. Y después, bueno, la lógica interna, el concepto de equilibrio y de estabilidad, que también lo vamos a evaluar, es decir, cuándo existe equilibrio y cuándo estabilidad, porque yo puedo tener un equilibrio en el corto plazo, pero recién voy a tener estabilidad en el largo plazo. Es decir, yo hoy puedo tener un pequeño equilibrio, que le puedo llamar coyuntural, es decir, algo que estoy en equilibrio, pero sé que en cualquier momento voy a salir de ese equilibrio, es algo transitorio, pero la estabilidad está mirada más a largo plazo. Y por otro lado, la lógica, bueno, y las lógicas internas de funcionamiento, que es cómo empiezan a cambiar las diferentes variables las diferentes variables de la economía cuando una cambia. Es decir, ¿qué es lo que ocurre si la tasa de interés de un país sube o baja? Bueno, van a ver que cuando la tasa de interés cambia, eso va a generar que otra cosa cambie, eso que cambia va a impactar sobre otra variable macroeconómica, va a tener efecto en alguno de los mercados y así sucesivamente. Entonces, esa lógica interna de funcionamiento es lo que vamos a estar aprendiendo también. Bueno, el equilibrio parcial y general, es decir, hay equilibrios que son parciales, que es lo que les explicaba, normalmente debido a ciertas coyunturas, y equilibrios más generales, que son los que se dan un poco más a largo plazo cuando todos los efectos transitorios de alguna manera van desapareciendo. Y finalmente, la estática comparativa y dinámica, es decir, un país o una economía no para nunca, es siempre dinámica, pero cuando necesitamos hacer comparativas necesitamos hacer como una foto, o sea, tomar una estática y decir, bueno, en este momento o bajo estas condiciones, ahí puedo hacer un determinado análisis, pero digamos, para hacer un análisis tengo que tener ciertas condiciones de estática que no se dan en la economía porque la misma siempre se está moviendo y siempre es dinámica, ¿sí? Algunas escuelas de pensamiento macroeconómico, miren, las dos primeras, estas dos que están acá, son fundamentales porque en esto se va a basar prácticamente todo el modelo de demanda agregada y de oferta agregada que vamos a estudiar. Básicamente vamos a estar viendo lo que opina la escuela clásica de la escuela keynesiana. Obviamente la clásica, su referente es Adam Smith, y esta dominaba antes de la Gran Depresión de 1929, ¿sí? Era como la escuela más importante, ¿no? Bueno, es la aplicación del análisis del modelo de oferta-demanda al conjunto de la economía. El modelo de crecimiento se basa en este análisis mostrando que el crecimiento de capital y de trabajo determina el crecimiento del PBN potencial. Esto lo van a entender con el correo del cursado.
Luego, después de la Gran Depresión, aparece la escuela keynesiana, John Maynard Keynes es el referente, y acá empezaron a tener en cuenta algunos otros conceptos diferentes. Y esto lo vamos a estudiar mucho cuando veamos la parte de la oferta agregada. Vamos a ver que los clásicos tienen un modelo de oferta agregada que es muy diferente de los keynesianos, y sin embargo los dos están bien y los dos están mal. Es decir, hay el modelo de la escuela clásica se da muy bien en la oferta agregada cuando la misma, digamos, tiene más una tendencia a ser vertical, y sin embargo la escuela keynesiana tiene mucho más impacto cuando la curva de la oferta agregada tiende a ser más horizontal. Y eso tiene ciertas interpretaciones y vamos a estudiar y a entender por qué una tiene razón en ciertos momentos de la economía y la otra tiene razón en ciertos otros, ¿sí? Es decir, no es que haya una que esté bien y una que esté mal, o que yo me identifique más con una o con otra, sino que una tiene más peso o tiene más validez cuando un país transita ciertas características en su economía y la otra tiene más validez cuando un país transita otros momentos distintos en la economía. Bien. Algunos de los principales temas que abordan estas escuelas de pensamiento que vimos recién es la estabilidad de una economía de mercado, especialmente mantener el pleno empleo. Otro es el rol del dinero o de las variables monetarias en el conjunto del sistema. Y otro es la solución a la inestabilidad de una economía. Digamos, esto consiste en un cambio del papel del Estado. Ejemplo, su presupuesto estatal debe encaminarse a impedir los periodos recesivos mediante un aumento del gasto público que estimule la demanda agregada, aunque se produzca un déficit fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Un poquito lo que acabo de explicarles. ¿Qué creen ustedes? Bueno, ustedes en el año 2001, ustedes eran chiquitos o no habían ni nacido prácticamente, ¿no? Un año. Sí. Yo tenía 4 meses por ahí. ¿Alguno de ustedes o sus padres alguna vez les contó un poquito lo que pasó en el año 2001, que fue cuando el país un poco como que explotó por los aires? Estaba en ese momento de la Rúa de presidente, no sé si escucharon alguna vez la historia de que se escapó en helicóptero, de que el país quedó, digamos, como tuvimos un periodo muy cortito de tiempo en el cual hubieron como 6, 7 presidentes en la Argentina, presidentes que duraron horas, inclusive hasta uno que duró 2 o 3 días. Bueno, hasta que finalmente terminó asumiendo Duhalde y terminó, digamos, con el periodo de tiempo que quedaba hasta que en el 2003 asume Néstor Kirchner, ¿no? O sea, gana las elecciones Néstor Kirchner y ahí asume, bueno, y de ahí en adelante ya viene el primer periodo de Néstor Kirchner y único periodo del 2003 al 2007. Después viene el primer periodo de Cristina, que va del 2007 al 2011, el segundo periodo de Cristina, que va del 2011 al 2015, después viene Macri del 2015 hasta el 2019, y del 2019 hasta ahora estamos con el actual presidente, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasó en el 2001, por ejemplo? Bueno, la economía entró en una recesión total. Es decir, ¿qué es lo que pasó? Empezó a haber correderas, empezaron a saquear supermercados, la gente se estaba en ese momento, la estaba pasando muy mal, no tenía ni para comer, se saqueaban supermercados, teníamos a Caballo que decía el que depositó dólares recibirá dólares, y después vos ibas al banco y no te daban un centavo. Digamos, ocurrió lo que se denomina corralito, ¿sí? Que es, vos tenías plata depositada en el banco y cuando la querías ir a sacar, los bancos no te la daban. O sea, no podías hacerte de tu propia plata. Entonces, ¿por qué? Porque los bancos no tenían caja, es decir, no tenían espaldas suficientes para entregarte la plata, porque todo el mundo salió corriendo al banco a sacar todos los ahorros que tenía. Y el banco normalmente, ¿qué hace con la plata que vos pones en el banco? La presta. Entonces, cuando va todo el mundo de repente a sacar la plata que puso en el banco y el banco no la tiene, no te la puede devolver. Y entonces eso es lo que se denomina corrida bancaria o corralito, es decir, la gente se amontona en los bancos queriendo sacar su plata, el banco no les da la plata porque no la tiene en ese momento, y ahí se arma esa estampida y bueno, nada, todo lo que eso significa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un país está en una recesión, es decir, que la economía la está pasando muy mal, quiere decir que ¿qué creen que va a pasar con la demanda de bienes y servicios? ¿Va a estar en un momento bueno o en un momento malo? Bastante malo, es decir, prácticamente nadie va a estar consumiendo bienes y servicios, excepto los alimentos, las cosas por ahí de primera necesidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
ahí es donde el Estado tiene que salir a estimular la demanda agregada, porque el pueblo no la va a poder estimular. ¿Por qué? Porque, perdón la palabra, chicos, pero si el pueblo se está cagando de hambre, es muy poco probable de que el mismo pueblo pueda estimular la demanda agregada, porque estimular la demanda agregada implicaría de que las empresas puedan fabricar más bienes y servicios. Y si las empresas fabrican más bienes y servicios y empiezan a producir cada vez más, ¿qué creen que va a pasar con el empleo? ¿Va a mejorar o va a empeorar? A mejorar. Va a mejorar. Entonces, si las empresas empiezan a producir más y toman más gente y empiezan a darle más empleo, ¿qué creen que pasa con un país que está en recesión? ¿Empieza a salir de la recesión o se hunde más en la recesión? Un país que está en recesión es un país que está muy mal, digamos. Si de repente las empresas empiezan a fabricar más y toman más gente y generan más empleo, ¿qué creen que va a pasar con el país? ¿Va con una tendencia hacia mejorar o una tendencia a empeorar? Hacia mejorar. A mejorar. Entonces, estas son las cosas. El Estado, para que las empresas puedan empezar a fabricar bienes y servicios, lo que va a tener que hacer el Estado es empezar a estimular la demanda agregada. Y el Estado va a tener que empezar a hacerlo. ¿Cómo lo va a hacer? De muchas maneras. Lo puede hacer a través de algún subsidio, bajando impuestos, para que la gente tenga un poco más de plata en el bolsillo. Puede ser a través de un subsidio, es decir, que le dé plata a la gente. También lo puede hacer a través de comprar bienes y servicios, es decir, de repente el Estado se pone a comprar insumos médicos, se pone a hacer una autopista, se pone a hacer un túnel, entonces eso genera movimiento, genera que la economía se empieza a mover, las empresas empiezan a contratar ingenieros, empiezan a contratar, personal administrativo, empiezan a contratar contadores, entonces empieza a mejorar el empleo, a bajar el desempleo, y si vos trabajás quiere decir que ya tenés plata. Entonces, si tenés plata, empezás ya a manejarte vos por tus propios medios. Y entonces lo que hace el Estado cuando normalmente un país está en un ciclo recesivo, es decir, un ciclo malo, es gastar, aumentar su déficit fiscal. Normalmente el presupuesto estatal lo gasta, inclusive gasta más, pide prestados, se endeuda, porque lo que necesita es romper la inercia, necesita sacar al país de ese valle. Entonces, cuando rompe la inercia y el país empieza a moverse y empieza a caminar y empieza a crecer, después el Estado de a poquito empieza a desaparecer en cuanto a su participación. ¿Por qué? Porque en la medida que la gente tenga cada vez más trabajo, va a empezar a tener su propia plata y va a empezar a gastar y a comprar esos bienes y servicios la gente y no va a ser necesario tanta participación del Estado. ¿Se entiende? Entonces el Estado funciona en esa situación como aquel motor que rompe la inercia, porque recuerden que si un país está mal, el Estado, o sea, si un país está mal, si la población está mal, el Estado está igual de mal, pero el Estado tiene la capacidad para endeudarse y tratar de romper esto. ¿Cómo se endeuda? Pide plata al Fondo Monetario, al Fondo Mundial, a los fondos buitre, a cualquiera que le quiera prestar plata, ¿sí? O sea, si le quiere prestar a Estados Unidos bien, si le quiere prestar a Venezuela bien, el que sea que le preste, con esa plata, normalmente tiene que empezar a mover la economía. Bueno, todas estas cosas son las que vamos a ir viendo. Y después hay dos otras escuelas que no le vamos, o sea, no es que no le vamos a dar mucha bola, lo que pasa es que el motor de lo que vamos a ver está más centrada en las primeras dos escuelas. Después vamos a tener la escuela monetarista, que es la de Milton Friedman, que esta es lo que yo les estaba comentando de cómo el Banco Central tiene, a través de esa política monetaria, va a impactar y va a generar estabilidad o crecimiento de la demanda agregada o no. Digamos, a través del Banco Central, aunque ustedes no lo crean, va a tener un rol fundamental en la macroeconomía, ¿sí? Y finalmente está la escuela clásica, ¿sí? Que también, Profe, perdón que lo interrumpa, una consulta. Sí. Con eso, cuando el país se endeuda, a través de los bienes y servicios, ¿es que devuelve la plata? No. El país cuando se... Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Lo que pasa es que cuando el país se endeuda, toma deuda y después la tiene que devolver. Y la deuda la puede tomar puertas adentro o puertas afuera. La puede tomar puertas adentro, ¿cómo lo hace normalmente? Saca las famosas LELIQ
o saca un bono, o saca cualquier porquería que la ofrece adentro del país, y la gente que compra eso es aquella gente que tiene ahorros, ¿sí? Entonces, si vos tenés ahorros y vos creés que esa LELIQ o ese bono te va a rendir más que comprar dólares o que comprar Bitcoin o que comprar qué sé yo, te vas a meter ahí. Entonces, para atraer eso, obviamente, te tiene que pagar una tasa o un interés o una rentabilidad que te seduzca. Y por eso es que normalmente se endeudan los países a tasas medias altas, ¿sí? Ahora, eso lo haces puertas adentro. Si no tenés plata puertas adentro, porque normalmente lo que ocurre es que cuando la economía está muy mal y está en recesión, como también la gente que vive dentro de esa economía la está pasando bastante mal, es muy probable que el Estado tenga que ir a pedir plata a otro lado. Entonces, ¿a quién le va a ir a pedir? Bueno, al Fondo Monetario, al Banco Mundial o a cualquier otra entidad que le vaya a prestar plata, ¿sí? También van a ver, y vamos a ver, que en la medida de que el país está más abierto al mundo o más cerrado al mundo, va a tener más opciones o menos opciones para conseguir esa plata. Es decir, si nosotros estamos muy cerrados en el mundo y, por ejemplo, solo queremos trabajar con Venezuela, China y Rusia, lo más probable es que si alguien nos preste plata venga de alguno de esos países, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque es así, si estamos muy cerrados, pasa eso. Cuando estamos más abiertos, podemos ir a pedir guita a muchos otros más lugares, ¿entiendes? Ahora, el banco, el Fondo Monetario, el Banco Mundial son entidades que normalmente están para ayudar a los países a pasar este tipo de situaciones, pero normalmente te prestan la plata con muchos condicionamientos. Y lo que normalmente pasa es que los países que piden plata no quieren recibir los condicionamientos. Entonces, ustedes imagínense que ustedes van a prestarle plata a alguien que está en la lona, que está seco, ¿sí? Y vos te tenés que asegurar que el tipo te va a devolver la plata. Entonces vos le vas a decir, bueno, mirá, che, yo te presto esta plata, pero vos me vas a tener que reportar todos los meses qué haces con la plata que te presto, a dónde la destinás, cuánto, y me vas a tener que devolver de esta forma y de esta forma. Y vos le empezás a marcar la cancha, le empezás a decir cómo van a hacer las cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con Argentina? Que no quiere que le marquen la cancha. Quieren agarrar la plata y seguir en la joda, ¿no? Porque si, digamos, Argentina está en una situación mala, digamos, es porque las cosas no se hicieron bien. Entonces, cualquiera que te quiera prestar plata, no te va a prestar la plata y te va a decir, bueno, haz lo que quieras y me la devolvés dentro de 3 años. No, te va a decir, mirá, con la plata, ¿qué pensás hacer? Mostrame tu plan económico. ¿En qué pensás poner la plata? ¿Qué pensás hacer? Entonces te dicen, y no, ¿sabes qué? Necesito el préstamo para pagar a todos los, no sé, miles y miles y millones de empleados públicos que tengo. Y ¿sabes qué? ¿Ustedes le prestarían plata a un gobierno que quiere plata para pagar sueldos estatales? No. Claro, no. ¿Por qué? Y porque la plata la van a pagar en los sueldos y no va a generar No nada. la reinvierten. Exactamente, o sea, no van a generar nada. O sea, va a parar a sueldos de estatales y no va a parar a la producción. Ahora, si vos me decís, che, préstame plata, porque yo esa plata la voy a invertir en infraestructura, voy a agrandar el puerto, eso me va a permitir ahora sacar una mayor cantidad de granos, aumentar las exportaciones. Ahora van a poder llegar los barcos más grandes, estos que se han fabricado de contenedores, entonces voy a tener un movimiento comercial portuario muy grande, lo cual va a traer, bueno, eso ya es otra cosa, porque vos estás apostando a un crecimiento económico que lo vas a ver en un futuro, es decir, en un largo plazo, tal vez en 5 o 10 años, pero vos estás empezando a invertir la guita en algo que en un futuro, cuando la producción del país aumente, vos vas a recuperar con creces esa plata porque la vas a recuperar en impuestos, ¿sí? O sea, vos vas a cobrar, si hoy cobras el 20% de impuestos de 100, vas a cobrar 20, pero el día de mañana tal vez cobras el 20 de 1000, entonces ya estás cobrando 200, ¿se entiende? Entonces, esa es la apuesta. Es decir, che, yo gasto guita como Estado con la idea de facilitarle las cosas a las empresas para que las empresas produzcan más, exporten más, porque a la larga yo me veo beneficiado como Estado porque las empresas, en la medida que les vaya mejor, van a pagar más impuestos y obviamente el Estado va a tener más disponibilidad de dinero. ¿Se entiende esto? O sea, esto puede convertirse en un círculo virtuoso o en un círculo vicioso, dependiendo de cómo se hagan las cosas, si se hacen bien o si se hacen mal. ¿Queda claro?
Sí, sí. Entonces, Profe, y en el caso, sí. en el caso de que el país al que se le presta plata, el Banco Central, digamos, no cumple las condiciones que le plantean, ¿qué pasa ahí? No, no, la plata te la va a prestar, por ejemplo, el Fondo Monetario se la va a prestar a la Argentina, ¿sí? Y bueno, cuando ve, el Fondo Monetario no te va a prestar toda la plata junta, te va dando en cuotas. Y te Bien. dice, ¿vos cuánto querés? No sé, 10.000 millones de dólares. Bueno, dale, yo tomá, te doy 2.000 millones de dólares. Y vamos viendo. Entonces, vos tenés que cumplir con ciertas cosas para que te den el segundo desembolso, el tercer desembolso y así sucesivamente, ¿sí? Y ese es el tema, que cuando vos tenés gobiernos que no quieren dar explicaciones de la plata, en verdad lo que están haciendo es endeudando a todo a la Argentina, porque la deuda es de la Argentina, es de todos nosotros. O sea, entonces, si un grupo político, o sea el partido que sea, toma deuda, la deuda la usa para pagar sueldos, para joda, para lo que sea, para corrupción, para robársela, para, no sé, para lo que quieran, la deuda sigue quedando en la Argentina y la deuda no es otra cosa, y la deuda argentina la debemos entre todos los argentinos, o sea que la debes vos, la debo yo, la debemos entre todos. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la jodita de que un gobierno, o sea, si un país la está pasando mal y pide un crédito, se supone que ese crédito tiene que ser para sacar el país adelante, no para gastarlo por darte un ejemplo, en salarios estatales, porque si vos me decís, el salario estatal, si vos me decís que tenés un Estado eficiente y un Estado que produce, que genera bienes y servicios, bueno, por ahí lo puedo llegar a pensar, pero si ustedes se ponen a ver un poquito el Estado argentino, en donde tenemos asesores de asesores, de asesores, de asesores, donde ustedes van a la municipalidad, se pierden toda una mañana, no les solucionan nada, en donde las cosas no funcionan y ustedes dicen, pero ¿cuántos empleados hay en verdad, che? ¿Cómo puede ser que, no sé, que acá en la provincia de Mendoza sean, no sé, voy a decir cualquier barbaridad, 500.000 los empleos públicos? Y voy a decir, cada vez que yo necesito solucionar un trámite que tiene que ver con el Estado, es un dolor de cabeza, no tengo soluciones y están tomando el té, no me dan ni 5 de pelota, me pierdo toda una mañana, puteo, ¿se entiende? Entonces, ese tipo de Estado, que es más burocrático y no genera bienes y servicios, obviamente hay que tener mucho cuidado cuando le prestamos plata a dónde va a ir a parar. Ahora, si vos la plata la ocupás bien para sacar al país de una recesión, bueno, eso es otra cosa, ¿se entiende? Pero bueno, ustedes tienen que siempre tratar de diferenciar lo que es política de economía, ¿no? Porque la economía va para un lado y lo que hace la política va para otro. O sea, la política busca que el tipo se perpetúe en el poder y lo voten año tras año, tras año, tras año. Pero ustedes lo que tienen que ver son los resultados de esa política. Y si los resultados son buenos, ven que el país va para adelante, ven que la cosa tiende a mejorar, y bueno, es así. O sea, quiere decir que se están más o menos haciendo las cosas bien. Ahora, si cada vez el país está peor, cada vez qué sé yo, bueno, entonces cuando les toque ir a votar, sepan o tengan cierto análisis o cierta conciencia sobre qué es lo que quieren votar el día de mañana, ¿se entiende? Entonces, pero para eso sirve. Porque acá, como les vuelvo a repetir, ustedes escuchan un programa y le dicen, no, que el PBI aumentó. Y resulta que aumentó el PBI porque la inflación está por las nubes y el nivel de precio es tan alto que el PBI aumentó, pero resulta que ahora producimos 40% menos que el año pasado. Entonces, ustedes escuchan el PBI aumentó y ustedes creen que es algo fantástico y es una porquería. Pero ustedes ya van a empezar a tener las herramientas que voy a tratar de proporcionarles yo en el estudio de la macroeconomía para que puedan empezar a entender con un poco más de detalle estas cosas y a tomar sus propias decisiones, cosa que después cuando les toque ir a votar o cuando les toque hacer algo con la plata de ustedes o cuando les tome tomar una decisión el día de mañana si se quieren o no ir del país o se quieren quedar o si quieren apostar o si quieren invertir o si se quieren meter en el Bitcoin o si quieren, no sé, empezar una empresa, tengan estas herramientas y por lo menos digan, che, bueno, el profe me dio esta base, estas pautas y ya ahora ya tengo la capacidad para razonar y para decir, bueno, lo más probable es que si esto pasa, va a pasar tal cosa, tal otra y tal otra. ¿Se entiende? Porque la economía se maneja por este tipo de eventos. O sea, yo les aseguro, y recuerden mi nombre, cuando terminen las elecciones de noviembre, a ver qué va a pasar con el tipo de cambio. El tipo de cambio va a subir, el oficial y obviamente el blue en su consecuencia. Entonces, ¿cuánto? Probablemente se va de 120, 130 y el blue se vaya a 200, 220, 240. Tal vez el blue sube más
más fuerte porque el blue es mucho más inestable, digamos, ¿no? Profe, ¿eso va a ser en las PASO o en las oficiales? No, en las oficiales. Las PASO no, las PASO es como yo le hablo en noviembre, porque creo que las PASO, no sé si son ahora en septiembre o por ahora. Sí, el domingo que viene no, el otro. El otro. Bueno, yo digo no, en noviembre. Ay. Bueno, seguimos con esto. Ciclo económico. ¿Qué son estos? Son fluctuaciones de la producción, renta y empleo en su conjunto, en el conjunto de la economía. Las sociedades experimentan fluctuaciones económicas a corto plazo y en torno a las tendencias de largo plazo. Ya cuando les muestre el gráfico que viene enseguida van a entender esto. La evolución del PBI y del PBN lo muestra el ciclo económico. Es decir, ¿por qué? Porque el ciclo económico me va diciendo si esto va evolucionando o no. Ahora, tengan en cuenta si lo que están viendo es PBI o PBN real o nominal. Porque si es nominal, tengan en cuenta que aunque vaya creciendo, no quiere decir que está creciendo la cantidad de bienes y servicios. ¿Se entiende? Por eso es que el PBI real me provee una información mucho más realista del PBI o del PBN nominal. El nominal me dice cuánto aumenta en plata, pero les vuelvo a repetir, tal vez el aumento es por la inflación que hay y no porque haya aumentado la producción. En cambio, el PBI o PBN real se analiza a valores de precio estable, es decir, constante, y por lo tanto, si aumenta o disminuye es porque aumentó o disminuyó la cantidad producida. ¿Se entiende? Bien, luego los economistas revisan las fluctuaciones de corto plazo con el modelo de oferta y demanda agregada, y en función de eso normalmente se toman ciertas decisiones, que las vamos a ver, y recesión no es otra cosa que un periodo de disminución de las rentas reales y el aumento del desempleo. Y depresión no es una cosa que una recesión grave. O sea, la recesión es algo más tranquila, la depresión es algo ya mucho más serio. Miren, acá les muestro algunas cosas. Fíjense, nosotros estamos viendo cómo está evolucionando producción versus el tiempo. Fíjense que estos son ciclos económicos y esto se da en casi todos los países. Estos ciclos tienen picos y tienen valles. Los valles son recesiones, son momentos en donde la economía la pasa mal. ¿Por qué? Porque normalmente hay poca producción, es decir, ¿qué quiere decir que hay poca producción? Quiere decir que si hay poca producción, las empresas tienen pocos empleados, normalmente el desempleo es muy alto, ¿sí? Y la renta real, es decir, la plata o el salario que recibe la gente que trabaja, suele ser muy bajo. ¿Por qué creen que en una recesión los sueldos reales son bajos? Este es el tipo de razonamiento que ustedes van a tener que, con el correr de la materia, empezar a hacer solos. ¿Por qué creen que en una recesión los salarios en términos reales son más bajos? Porque baja la producción. Sí, baja la producción, pero ¿y qué implica eso? Que no consuman bienes y servicios, ¿puede ser? ¿Y eso qué implica? Que no necesiten trabajadores. Que las empresas necesiten menos trabajadores. Claro, o sea, que haya más, ¿qué? Desempleo. Desempleo. Bien, si hay más desempleo y de repente yo soy un empleador y saco un aviso en el diario, ¿vos qué crees? ¿Que van a venir, que no va a venir nadie o que se van a presentar 50.000 personas? 50.000 personas. 50.000 personas, porque están, a ver, en una recesión el país, la gente la está pasando mal, ¿no? A ver, te voy a hablar de una manera muy vulgar, la gente se está cagando de hambre. Entonces, sacás un aviso de que vas a tomar gente y que se te van a aparecer todo el mundo. ¿Quién crees que puede negociar los precios o los sueldos, vos o el trabajador? ¿Quién tiene el poder de negociación? ¿El empleador o el empleador? ¿Quién? El empleado. El empleador. Entonces, ¿por qué crees que los salarios o la renta real baja? Porque obviamente, si antes por ese tipo de empleo pagaban, no sé, 100.000 pesos, ahora te van a pagar 50.000 y si no lo aceptás porque te parece poco, correte de la cola porque hay 999.000 flacos atrás tuyo esperando que te corras para agarrar el trabajo. ¿Se entiende? ¿Les queda claro? Entonces, por eso los salarios caen, hay más desempleo, el país, o sea, la economía en sí la pasa mal en una recesión. Ahora, fíjense qué es lo que ocurre cuando estamos acá arriba, en la cima. Hay mucha más producción, las empresas trabajan más, obviamente hay mucho más empleo, y si estuviéramos cerca del pleno empleo, ¿sí? ¿Qué quiere decir el pleno empleo?
a ver, imagínenselo en microeconomía, que es como si estuviéramos cerca de la frontera de posibilidad de producción. Quiere decir que estuviéramos cerca de lo máximo que el país pudiera producir. ¿Por qué digo pleno empleo? Porque quiere decir que todos los recursos estarían casi 100% ocupados. Es decir, que casi pleno empleo te podría decir que el 100% de la gente está trabajando. ¿Se entiende? Y supónganse que estando en esa situación en donde casi toda la población está trabajando, ¿quién cree que tiene el poder de negociación de los salarios? ¿El empleado o el empleador? Y ahí sigue el empleado. ¡Apa! Se invirtió la torta. ¿Por qué el empleado? Porque no hay tantas personas que buscan trabajo. O sea, porque están todos empleados. Claro, en verdad lo que te ocurre es estás en un momento de producción alta. ¿Qué quiere decir? Que la gente está consumiendo cada vez más. Por lo tanto, las empresas van a tender a producir más o menos. Más. Más. Para producir más van a necesitar gente. Pero resulta que la gente no está, porque ya estás casi en tu máximo. Por lo tanto, ¿cómo podés hacer para conseguir esa gente que hoy no tenés? Pagándole más. Exactamente. Y entonces, cuando le pagás más, en verdad no sé si la producción a nivel macroeconómico va a cambiar, porque en verdad vos para producir vos un poco más, va a haber otra empresa que va a producir un poco menos, porque le vas a chorear un empleado pagándole más. ¿Entendés? O sea que tal vez, por eso se dice que estamos cerca de la producción potencial, es decir, de la producción máxima que puede tener un país. Pero ¿qué quiere decir? Que los sueldos son altos y que el poder de negociación lo tiene el empleado. Y entonces el empleado te va a decir a vos, no, ¿cuánto me ofreces? ¿100.000? No. Es decir, ¿cómo? No, che, si es buen sueldo, no. 180 o no me muevo. Y bueno, y así es como los poderes de negociación entre empleado y empleador van cambiando. Cuando hay mucho trabajo, el empleado toma mucha importancia y cuando hay poco trabajo, el empleador manda. Es así. Entonces, de esta manera se van moviendo los ciclos económicos a lo largo de los años, ¿sí? Pero fíjense algo, ¿cuál es la tendencia si ustedes ven este gráfico? La tendencia sería una gráfica con pendiente positiva, con pendiente negativa o plana. Positiva. Positiva. Va a subir, más bien. Positiva. Tal vez tendrá una pendiente no muy abrupta, pero es positiva. Entonces, cuando evaluamos el corto plazo, tal vez el corto plazo pueden ser estos 2 o 3 años que estamos alrededor de esta cima, o estos 2 o 3 años, o 5, no 5, pero 3, 4 años que estemos a través de esta recesión. Tal vez esto que está acá no es otra cosa que el año 2001, 2002 y 2003, que la Argentina la pasó bastante jodido, ¿no? Y tal vez luego, 2004, 5, 6, 7, 8, no sé, tal vez fue creciendo, fue mejorando, fue bla, 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 y ¿se entiende? Pero entonces a lo largo del tiempo ustedes pueden ver la tendencia hacia la estabilidad. Lo que pasa es que para tener una tendencia a largo plazo hacia cierta estabilidad tenemos que pasar por un montón de coyunturas y ciclos económicos que van generando picos y valles, y por eso es que la macroeconomía es tan cambiante. ¿Se entiende? Fíjense esto, por ejemplo, acá tienen un valle, pero un pico muy rápido. Venían de un pico chiquitito, tienen un pequeño valle y ahí nomás sube. Esto es una recuperación. Esto es decir, esto ¿saben cuándo ocurrió? Por ejemplo, les doy un ejemplo concreto. En el año 2008, a finales del año 2008, hubo un problema inmobiliario en Estados Unidos muy grande. Y ese problema inmobiliario, ¿qué es lo que ocurría? Les daban créditos a todas las personas en Estados Unidos, era facilísimo conseguir guita para comprarte o hacerte tu propia casa. Entonces vos te hacías tu propia casa, pedías un crédito y resulta ser que pedías, no sé, 300.000 o 400.000 dólares, te hacías tu casa, pero resulta ser que después no podías pagar el crédito. Y cuando querías vender tu casa, resulta que tu casa no valía más de 200.000. ¿Se entiende lo que les digo? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Empezó a haber mucho crédito que se le fue dando a la gente. La gente construyó o se compró su casa o lo que sea, y después empezaron a no devolverle la plata a los bancos porque no podían. Cuando empezó el sistema bancario a ver eso, ¿sí? Y ver que no recuperaba la plata, colapsó el sistema bancario. Y ahí no le quedó otra al gobierno de los Estados Unidos salir a poner plata y a rescatar a los bancos. Eso tuvo un impacto en todo el mundo.
Y, por ejemplo, en Argentina, el impacto fue desde más o menos septiembre, octubre del 2008 hasta septiembre del 2009. Duró un año, en donde prácticamente las empresas estaban trabajando cerca de un 100% de capacidad y cayeron a trabajar en un 20%. Y al año siguiente volvieron a estar en un 100%. O sea, fue un cambio así. Eso es lo que se denomina normalmente recuperación, porque fue algo coyuntural, algo que duró un año o meses, y digamos, y que tuvo eso, que pasó de un pico a un valle y después de vuelta a un pico. ¿Se entiende? En cambio, la recesión es algo que demora un poco más de tiempo. Y después está, obviamente, la depresión, que bueno, eso ya es, ya las caídas son mucho más abruptas, y ahí sí, imagínense, si en una recesión normalmente un país se empieza como a prender fuego porque la gente no tiene para comer, porque empiezan a romper las vidrieras de los supermercados y a saquear los supermercados, porque empiezan a, bueno, obviamente, digamos, hay gente que lo hace por necesidad para comer y aparece atrás el delincuente que se está robando un aire acondicionado y así sucesivamente. Imagínense lo que ocurre en una depresión, que es una recesión, pero mucho más grave. Entonces, bueno, para que ustedes vayan contextualizando cómo a través de un gráfico ustedes pueden ir viendo qué es lo que va pasando en la economía, ¿no? Bien, por otro lado, vamos a ver un poquito el tema y ya creo que quedan 2 filmín y terminamos, lo que es la introducción a las cuentas nacionales y por qué el flujo circular que han estado viendo en microeconomía, en macroeconomía toma una importancia mucho más grande, y eso lo vamos a ver más desarrollado cuando empiece a haber demanda agregada. Entonces, ¿se acuerdan que cuando ustedes veían el flujo circular de la renta, veían cómo fluía el dinero por los mercados, ¿sí? Es decir, entre los hogares o las economías domésticas y las empresas, cómo fluían por un lado el dinero y por el otro lado los recursos. Entonces, yo les digo, supongamos una economía que está compuesta por 3 agentes. Normalmente ustedes hasta ahora han venido trabajando en microeconomía con 2. ¿Se acuerdan que tenían las economías domésticas de un lado y las empresas del otro? ¿Recuerdan hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ¿qué pasa si ahora agregamos el Estado? ¿Sí? Bueno, tenemos que, y aparte de agregar el Estado, consideramos que la economía es cerrada. ¿Qué quiere decir una economía cerrada? Bueno, para que ustedes más o menos lo visualicen, una economía cerrada sería más pensando en una economía estilo Cuba, es decir, en donde el país está cerrado, está como aislado del mundo y no tiene intercambio de bienes y servicios con otros países. Es decir, como que no exportan nada ni tampoco importan nada. Es como que es un país que está cerrado en su propio universo, digamos, ¿no? Eso vendría a ser el caso de una economía cerrada. Bien, esa es una consideración que vamos a hacer. Y después, cuando eso ocurre, ¿sí? Lo que pasa es que los hogares normalmente arriendan, o sea, capital y trabajo a las empresas. Es decir, le prestan mano de obra, que sería trabajo, o le arriendan capital. Te alquilo un galpón, te alquilo una finca, lo que sea. Las que producen bienes y servicios que van tanto al gobierno como a los hogares. Es decir, los hogares o las economías domésticas prestan ciertos factores productivos, mano de obra, capital a las empresas. Las empresas con esos factores productivos producen bienes y servicios. Esos bienes y servicios se los venden al gobierno y a las mismas economías domésticas. Y eso es como se cierra este ciclo de economía cerrada, ¿sí? Ahora, no sale nada hacia el exterior. ¿Por qué? Porque dijimos que al ser una economía cerrada no hay intercambio de bienes y servicios con el resto del mundo y por lo tanto no hay ni exportaciones ni importaciones. Por lo tanto, quiere decir que los hogares y el gobierno gastan en algo que se llama C más I más G. C es consumo y el consumo viene dado por las economías domésticas. I son bienes de capital. ¿Sí? Normalmente son todos los bienes que necesitan por ahí las empresas o inclusive el mismo Estado que tienen que ver con estos bienes de capital. Y finalmente G no es otra cosa que el gasto del Estado, es decir, todo aquello que el Estado consume, ¿sí? Que tanto en bienes y servicios como puede ser, por ejemplo, de comprar insumos médicos o todo lo que hemos estado hablando cuando inclusive saca una licitación en infraestructura para hacer un puente o un puerto, ¿no? Bien, ahora, si ustedes lo tienen que ver en un diagrama, ustedes podrían ver algo como esto, ¿sí? Fíjense, por un lado tienen
acá los hogares. Fíjense que los hogares reciben algo que se llama ingreso personal. Fíjense algo. Van viendo estas flechitas amarillas que vienen por acá, ¿no? Tac, 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 dice ingreso personal generado en la producción, ¿sí? O sea, esto es la renta que se denomina, ¿no? Esta es la plata que las empresas, de alguna manera, le terminan pagando a las economías domésticas. ¿Por qué? Por prestarle los servicios, por prestar la mano de obra. Bueno, ese dinero llega acá, ¿sí? A las personas, al ingreso personal, a los hogares, a las economías domésticas. Pero aparte se suma las transferencias del gobierno. ¿Qué son las transferencias del gobierno? Los subsidios que hoy por hoy recibe un montón de gente. Por ejemplo, no sé, el subsidio por desempleo o por el IFE o por tener hijos o por estar desempleado o por lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que reciben de plata en definitiva los hogares o la economía doméstica? Lo que viene por la gente que trabaja, más lo que viene por lo que el gobierno le da a gente que puede trabajar o tal vez que no trabaja, ¿sí? Pero eso es plata en definitiva y va a parar a los hogares. ¿Y qué hacen los hogares con esa plata? ¿Sí? Una parte van a pagar impuestos, que es esta que sale por acá y va a parar al gobierno. Y otra parte se va a lo que se denomina ingreso personal disponible. ¿Qué quiere decir? Que de toda esa plata que los hogares recibieron, una partecita se va al Estado y otra partecita se va a ¿qué? ¿Qué es esta C que está acá abajo? El consumo. El consumo. Entonces, de la plata que esta gente tiene, fíjense, los hogares están acá. Una parte se va por acá a impuestos y el resto se va, una gran parte a consumo y una pequeña partecita va a parar a esta acá que está acá. Fíjense, ¿qué es esto que estoy marcando en círculo acá? ¿Qué es? Lo que ahorra la gente. Lo que ahorra. ¿Qué quiere decir? Que la gente, sobre la plata que tiene disponible para gastar, no tiene por qué gastarla toda. Normalmente gasta una buena cantidad y hay una partecita que se la ahorra, o, digamos, o que va a parar al ahorro. Bien, entonces, ¿qué pasa? Lo que gasta va a consumo y va a formar parte del Producto Bruto Nacional o de esa demanda agregada que hemos estado hablando, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, el ahorro va a parar acá, y esto tómenlo como si quieren, como si fueran bienes de capital. ¿Por qué? Porque ¿de dónde creen que una empresa puede tomar crédito? Es decir, si ustedes calculan que una empresa tiene que ir a pedir un préstamo al banco, ¿de dónde creen que la empresa saca esa plata que el banco le presta? ¿De alguna licitación? No. O sea, una empresa, yo tengo mi propia empresa, necesito, no sé, 500.000 pesos. Voy al banco y le digo, préstame 500.000 pesos. El banco me los presta, me dice, te voy a cobrar tanto por ciento, todo lo que quieras. Pero ¿cómo hizo el banco para obtener esa plata? ¿De dónde sacó el banco plata para prestarme a mí? De los ahorros De los ahorros de la gente. Es así de simple, de los ahorros de la gente que puso a disposición del banco. Si vos agarraste, le dijiste al banco, toma, pongo un plazo fijo por un año, el banco te dice, ok, dale, vos por este plazo fijo yo te voy a pagar el 30% y el banco a mí, como empresa, me cobra el 80%. ¿Se entiende? Y se hace el negocio del banco, pero bueno, la plata que la empresa puede tomar como inversión viene de acá. ¿Se entiende? Y esto existe gracias a que hay ahorro. Si no hubiera ahorro, si no hubiera gente que ahorrara, digamos, no habría dinero disponible para que alguien tome un crédito. ¿Se entiende? Y normalmente en esta economía o en este flujo circular que estamos planteando, economía cerrada, el que toma el crédito, estamos hablando de que es la empresa y lo toma a través de algo que se denomina inversión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través de esta inversión, digamos, la empresa que hace normalmente toma un crédito ¿para qué? Para comprar bienes de capital, maquinaria, ¿sí? Tecnología, etc. ¿Se entiende? Y finalmente, la otra pata, que es el gobierno, que como ustedes pueden ver se nutre de varios lugares, es decir, una parte la saca de impuestos por acá, otra parte la recibe de impuestos por acá, o sea, siempre todo lo que tiene que ver con el ingreso de dinero acá al gobierno viene por impuestos. Esto es impuestos digamos, estos impuestos son los que te retienen directamente
por los servicios sociales, es decir, ahí va a parar lo que te retienen en jubilación, lo que te retienen cuando vos trabajás en relación de dependencia, te quitan un 17%, una parte va a jubilación, bueno, todo eso va a parar al Estado acá, y aparte te retienen ganancia, ese es el impuesto que está acá, que se llama impuestos personales, que viene a parar acá. No hace falta que ustedes se aprendan este diagramita, ni mucho menos. Lo que quiero que interpreten básicamente es que las economías domésticas reciben plata de dos formas, por el trabajo y por las transferencias que normalmente el Estado les da, es decir, los subsidios, ¿sí? Por otro lado, ¿en qué la gastan? Una parte se va en impuestos, otra parte se va en consumo y el saldito va al ahorro. Gracias a que existe ese ahorro, las empresas pueden pedir prestado plata y esa plata la usan normalmente para comprar bienes y servicios, o sea, bienes y servicios que están ligados a lo que se denominan inversión, que son bienes de capital, que es esta ahí que está acá. Y el Estado, con la plata que recauda de los impuestos, también genera un gasto. Este gasto normalmente está vinculado a todo aquello que tiene que ver con las compras que hace el Estado para mantener el Estado funcionando, más todo lo que tiene que ver con gastos de infraestructura y todo lo que hemos estado hablando. Ahora, la suma en una economía cerrada de C más I más G hacen el Producto Bruto Nacional, ¿sí? El PBN, ¿sí? Que en definitiva se transforma en lo que la empresa produce. Por eso es que PBN y producción están de la mano. Y por eso cuando aumenta el PBN, ¿sí? En términos reales, quiere decir que se producen más bienes y servicios. Cuando disminuye el PBN, se producen menos bienes y servicios, ¿sí? Fíjense que acá hay una, aunque ustedes no lo estén viendo, acá hay un equilibrio entre oferta y demanda. La demanda, ¿cuál sería? La C más la I más la G. O sea, las economías domésticas demandan bienes de consumo, las empresas demandan bienes de inversión y el Estado demanda bienes gasta en bienes que necesita también, o ya sea que estén gastando como les digo, desde comprar insumos médicos hasta cualquier cosa. Entonces estos tres están demandando, el Estado, las empresas a través de los bienes de capital y los hogares están demandando, o sea, esto es la demanda. Y llega acá a las empresas, y las empresas ¿qué hacen? En función de la demanda producen. Si la demanda es grande, la oferta va a ser grande. Si la demanda es chiquita, la oferta va a ser chiquita. Entonces, si este Producto Bruto Nacional es grande, las empresas para ofrecer, o sea, para ofertar esa cantidad, van a tener que tomar más gente. Y si la demanda es chica, entonces las empresas probablemente van a despedir gente y se van a achicar, ¿sí? Más o menos les queda en claro esto. Es en términos muy generales, no pretendo que se estudien esto ni nada. Simplemente que entiendan cómo circula un poco la plata en una economía cerrada. Cuando la economía es abierta, cambia en algo muy sustancial, que es que las empresas tienen la capacidad para importar y para exportar. Si exportan, quiere decir que vienen bienes y servicios del resto del mundo y se suman acá. Y cuando se importa, quiere decir que hay bienes y servicios que se producen en la Argentina que se van hacia afuera. Ahora, las economías domésticas normalmente tienen la capacidad de importar, pero no de exportar. Es decir, ¿cómo importan ustedes, muchachos? ¿Cómo creen que importan ustedes desde sus casas? Comprando algún producto que produce en otro país, ¿Comprando algún producto? que es fabricado en otro país, Claro, ¿y cómo lo haces? en el supermercado. No puntualmente, porque eso digamos, el que lo importó fue la empresa, digamos, vos lo compraste acá, claro, por internet, que eso te metiste a Alibaba, o te metiste a Amazon, o te metiste a donde sea, y compraste un celular en China que te llega en 10 días. Listo, estás importando, porque esa plata sale del país. O sea, a vos te la debitan, o te la sacan de tu cuenta en pesos, pero el Banco Central tiene que transferir los dólares a esa empresa de China para que a vos te llegue el celular, ¿se entiende? Entonces, en verdad, estás importando, ¿sí? Quiere decir que ahora, ¿en qué cambia este gráfico? Es exactamente lo mismo, mirá, viene toda la plata que se pagó en salarios o en sueldos, viene todo por acá y entra a las economías domésticas, más
los subsidios que da el Estado. Ahora, con toda esa plata, una parte va a parar a impuestos, otra parte va a parar a consumo dentro del mercado nacional, en Argentina. Otra parte va a parar a importación, a estos bienes que vos estás comprando a través de Alibaba o de cualquier mercado libre que no es el argentino, ¿se entiende? Alibaba, Amazon o cualquiera de todas estas plataformas que existen hoy para que vos puedas traer bienes y servicios de otro país. Entonces, la plata ahora, del 100% de la plata, antes se iba una parte impuesto, una parte ahorro y la otra consumo. Bueno, ahora la parte que se iba a consumo va a estar dividida. Una parte se va a consumir dentro del país y una parte se va a consumir en bienes y servicios que vienen de otro lado. ¿Se entiende? Bien. Entonces, este consumo vuelve acá, sumado a las inversiones que hacen las empresas, sumado al gasto del Estado y forma parte de lo que se denomina el PBN, el Producto Bruto Nacional. Pero ¿qué pasa? También se suman las exportaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora está entrando también las cosas que yo acabo de exportar. Es decir, todo lo que yo saqué forma parte de la producción, ¿se entiende? O sea, lo que yo exporté es algo que se produjo en el país. Es parte de los bienes y servicios que se produjeron en el país. Lo que pasa es que en vez de haber sido consumidos acá adentro, se consumieron fuera del país. Y lo que las empresas importaron, por ejemplo, trajeron una máquina de Rusia o compraron, no sé, una máquina para perforaciones de pozos petroleros que la trajeron de Canadá o qué sé yo, bueno, eso lo importaron. Entonces, fíjense que es parte de la producción que sale. ¿Por qué? Bueno, porque esto no se fabricó en el país. ¿Se entiende? Esto directamente se trajo de afuera. ¿Sí? Entonces, las empresas, una parte en este caso se va de la plata en lo que importan, otra parte se va a ir en algunos impuestos que van a tener y otra parte se va a ir en sueldos. Y esos sueldos son los que da la vueltita y así sucesivamente. ¿Se entiende? Entonces, pero fíjense cómo el hecho de ahora estar en una economía abierta, hay otra interacción con el resto del mundo. ¿A través de qué? De las importaciones y de las exportaciones. Y ya vamos a ver cómo esas importaciones y esas exportaciones tienen incidencia en un montón de cosas que vamos a ver más adelante. Van a ver cómo el Banco Central regula estas cosas, vamos a ver cómo el tipo de cambio fluctúa en función de las exportaciones y de las importaciones, ¿sí? Bueno, vamos a ver todo ese tipo de cosas. Bueno, chicos, en verdad no tengo mucho más para darles como introducción. Quiero que se lleven simplemente como introducción que vamos a ver un montón de variables macroeconómicas. A mi forma de ver, macroeconomía por ahí es más entendible o más divertido de estudiar que microeconomía, porque acá vamos a tocar temas de interés que son nacionales, temas que ustedes escuchan permanentemente en la radio. Ustedes dicen, pero no entiendo, profe, ¿por qué si pasa tal cosa, por qué el dólar va a subir? ¿O por qué dicen que el dólar va a bajar? ¿O por qué dicen que el país va a entrar en lo que se denomina deflación o inflación? ¿O qué es la estanflación? ¿O qué? Bueno, y así hay miles de cosas que son, digamos, temas que normalmente se escuchan en los diarios, en los programas de televisión o en cualquier lado, y ustedes van a empezar a ir adquiriendo los conocimientos para poder no solo entenderlos, sino inclusive razonarlos y tener su propio juicio sobre, inclusive, evaluar cómo andan los gobiernos de turno, si son buenos, si son malos, si están haciendo las cosas bien, si están haciendo las cosas mal, ¿sí? Pero ya van a tener su propio juicio. No van a tener que, miren, yo le digo mi opinión. Yo cuando tenía probablemente la edad de ustedes o un poquito menos, yo iba a votar y cuando tenía que votar le decía a mi papá, che, ¿a quién voto? Y mi viejo me decía, votate a este, votate a lo... ¿Por qué? Porque primero no me interesaba un carajo la política ni nada de eso. Segundo, tampoco sabía mucho a quién votar porque no entendía mucho. O sea, le digo la verdad, a mí me podían decir, votá Menem, votá Macri, votá este, y yo lo votaba porque mi viejo me decía, votalo. ¿Y por qué tal? Y yo le pedía ciertas explicaciones a mi viejo y mi viejo me daba las explicaciones, obviamente que yo era capaz de entender a la edad que se los preguntaba. Mi viejo, digamos, es contador y esto que yo les estoy explicando ahora lo tiene bastante claro. Entonces, bueno, me daba ciertas explicaciones que yo podía entender en ese momento y me decía por qué convenía tal cosa, tal otra. Pero la verdad es que yo me quedaba con lo que me decía mi viejo. Inclusive si yo tenía que juntarme a como un asado con ustedes, repetía como un lorito lo que me había dicho mi viejo
y si alguien me presionaba mucho para que diera muchas explicaciones, hasta ahí llegaba porque no tenía fundamentación alguna de por qué decía yo que había que votar a este, porque me lo había dicho mi viejo. Bueno, ahora van a tener ustedes la posibilidad que van a empezar a entender este mundo de la macroeconomía y van a empezar a hacerse una idea ustedes de si lo que ustedes están viendo en el día a día les cierra o no les cierra, si ustedes creen que se están haciendo las cosas bien o mal, y van a tener su propio juicio, inclusive cuando ustedes lo puedan debatir con sus padres, con su familia o con sus amigos, probablemente ustedes estén de acuerdo con algún modelo o con algún partido político y tal vez la persona con la que están hablando está de acuerdo con el partido contrario. No sé, por darles un ejemplo, ustedes están de acuerdo con lo que hacía Macri y resulta que el mejor amigo de usted está de acuerdo con el gobierno de Alberto o de Cristina. Y ustedes van a empezar a debatir, no, porque Alberto hizo esto, no, porque Macri lo otro, porque esto, porque lo otro, pero ustedes ya van a tener ciertas herramientas y esto no se trata de quién se impone a quién, simplemente ustedes van a tener ahora ese know-how que antes no tenían y van a poder tomar sus propias decisiones y van a poder decir, sí, mira, a mí me gustaba más este gobierno y por eso voté de esta forma, porque a mí me convence esto, no me convence el otro, ¿sí? Y aparte el día de mañana van a saber qué hacer o en qué invertir la propia plata de ustedes para tratar de sacar la mayor rentabilidad posible. Bueno, chicos, no sé si hay alguna consulta. Yo voy a hacer que vamos a subir esto como hacemos siempre con las clases, las vamos a subir a la página web y así ya les van. Hasta ahora están todas las clases subidas, ¿no? Sí, profe, están todas. Ok, bueno, entonces genial, si están todas las clases subidas, simplemente, bueno, esta la vamos a subir. El martes que viene van a tener clase conmigo, ya les voy a mandar después el mail con el link, vamos a empezar a ver el tema de demanda agregada. Casi todo lo que tiene que ver con macroeconomía lo van a estar viendo conmigo. Y después al final le voy a dejar a Ariel un par de clases para que les dé todo lo que es evaluación de proyecto. Y al final van a tener el tiempo para presentar la segunda parte del trabajo, que sería la parte de macro, y que es más general, digamos, y la parte de evaluación de proyecto, que es cuando van a ponerle cifras a lo que de alguna manera van a determinar o definir en la parte de microeconomía. Bueno, chicos, no sé si hay alguna consulta, si no, los dejo tranquilos. Perfecto. No, ninguna. Nos vemos. Bueno, chicos, los dejo.